Abrimos nuestro consultorio de bolsa con Gustavo Martínez, analista de mercados y también profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Sabiendo que venía Gustavo Martínez con ese libro, Compra oro, más que un metal, la vacuna contra el sistema, editado por Deusto, un libro del que hablábamos aquí, que salía publicado pues a finales del mes de mayo, y muchas consultas sobre ese metal precioso. Estaba mirando por aquí a cuánto estaba ahora, está subiendo un poquito, en torno a los 4.120, y hay alguno por ahí en el canal de YouTube, dice, el oro se va a ir a los 3.500. Antes de empezar con las consultas, ¿qué podemos decir? Que ojalá se vaya a 3.500, ¿no? Porque eso nos daría una oportunidad de comprar más barato un metal que en promedio sube un 9% desde 1971, un 9% nominal desde 1971, que se pone fin al ancla del dólar o del billete verde con respecto al metal, ¿no? Fin a la responsabilidad fiscal, y que sube desde el año 2000 un 12% anualizado. Es decir, estamos hablando de un instrumento financiero, de un activo que el tiempo juega en su favor. Cuanto más tiempo pasa, más sube en proporción relativa. Es decir, tiene una función exponencial, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que puede suceder que se fuera a los $3.500, sobre todo si la confianza en el billete verde vuelve al mercado. Me refiero más bien a la confianza, no tanto en el billete, sino en los políticos, en el control que van a hacer de los déficits fiscales, si la curva de tipos no la van a manipular. Entonces, bueno, hay potencialmente, pues no tendría demasiado sentido llevar oro si además las bolsas se pusieran baratas, ¿no? Y tuviera un coste de oportunidad elevado, llevarlo. Pero claro, ese escenario igual 3.500 es una, o 4.500 es simbólico, ¿no? Estamos hablando de un 12-15% arriba abajo, y eso es pura volatilidad. Pero correcciones más, yo creo que por debajo de esos niveles, si todas estas cosas que yo he dicho no cambian, es muy complicado verlas, ¿no? Porque Ujú. el oro no sube por casualidad, ¿no? Tiene una serie de drivers, una serie de condicionantes que se han dado, y por eso se han ido a estos niveles, ¿no? Claro, en ese sentido decía Gustavo, si las bolsas están baratas, pero fíjese que podemos tener un cierre por primera vez en la historia en el IBEX por encima de los 20.000 puntos. ¿Quién lo diría hace pues no tanto tiempo? Bueno, no hace mucho, yo me acuerdo hace unos años que en expansión, pues dije que la bolsa sería a 11.000 puntos, ¿no? Cuando estaba en 9.000, imagínate, estamos hablando de más de un 100% en pocos años, ¿no? Bueno, es obvio que hay un deterioro también bestial de la moneda fiat. Yo diría que en los últimos 6 años no se había producido una pérdida del poder adquisitivo tan acelerada como la que hemos vivido, ¿no? Desde 1971 a 1980, y eso obviamente también ha impulsado las bolsas hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de vigilar si los índices compuestos por las compañías que más capitalización bursátil tienen dentro de ellas están creciendo de manera real, o lo están haciendo de manera nominal, porque yo creo que hay muchas compañías que realmente en términos reales no están teniendo muchos los beneficios que refleja su cotización, sino que lo que está haciendo es subir con deuda o subir con un apalancamiento excesivo, y eso puede hacer que más tarde o más temprano haya sustos, ¿no? Yo, desde luego, lo que veo en las bolsas es un exceso de complacencia bueno, que yo diría que hay que tener cuidado, sobre todo cuando tienes las primas de los bonos o tienes las tasas libres de riesgo en máximos de Ujú. todos bueno, máximos de 40 años. Estados Efectivamente. Unidos, claro, pero yo esto lo he hablado con gestores de fondos muy buenos, de mucho nombre y prestigio en este país, que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Aquí hay algo que no está bien cotizado. La renta fija, los bonos, con ese 10 años al 4,70, ese 30 años al 5,25, ya superando de largo el 5%, no parece que estén mal cotizados. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la prima por inflación, que está más o menos en el 2,4, 2,5%, el break-even de inflación, bueno, que es bastante razonable, yo creo que demasiado poco está cotizando en el mercado, pero luego, por otro lado, tenemos el tipo real, los TIPS, los Treasury, los protectores contra inflación, que son los TIPS o Treasury Investing Protect Ujú. Inflation. Esos obviamente están en el 2,4%, 2,5%. El tipo real está en máximos de décadas ya.
Claro, pero es normal que el tipo real esté en máximos de décadas cuando tenemos una cantidad de demanda de dólares que no se había dado jamás en la historia. Estamos hablando de prácticamente un billón de dólares que necesitan las hyperscale, las compañías de inteligencia artificial para financiar toda la infraestructura de centro de datos que tienen al año. Un billón de dólares más 10 billones de dólares que necesita el Tesoro refinanciar porque le vencen el 25% de toda la deuda. Es que hay una escasez de dólares en el mercado que está impulsando los tipos reales hasta máximos, pero por otro lado, los institucionales, sobre todo los bancos centrales, han dejado de comprar bonos americanos o compran en menor medida porque ahora están comprando oro, como bien sabemos, sobre todo aquellos que son los que han entendido de qué va esto, ¿no?, los próximos años. Por tanto, solo nos queda el ahorrador americano. Pero es que la tasa de ahorro en Estados Unidos, la tasa de ahorro de las familias, está en mínimos del 2007. O sea, es decir, del 2008. Jamás el americano había ahorrado tan poco en los últimos 25 años aproximadamente. Con lo cual, aquellos que son los únicos que pueden financiar al Tesoro y a estas empresas, resulta que no tienen dólares tampoco para financiar. ¿Qué significa esto? Pues que no hay dólares en el mercado. ¿Quién puede proveer de dólares el mercado? En la Reserva Federal. ¿Cómo? Comprando bonos. Es decir, interviniendo la curva de tipos de interés. Y ese es mi escenario más probable, porque los otros escenarios significarían salvar los bonos o salvar el dólar. Salvar los bonos es lo que yo creo que va a hacer la Reserva Federal, comprando bonos y rebajando los tipos de interés, ¿no? Pero lo que yo no veo, ni mucho menos, es que las empresas de inteligencia artificial renuncien a esa demanda de inversión en esta feroz competición que están llevando a cabo, y lo que mucho menos veo es que los gobiernos se vuelvan responsables o que Estados Unidos o Donald Trump decida tomar medidas antipopulistas, recortar un déficit que, lejos de reducirse, lo que ha hecho es incrementarse desde que está Donald Trump en la Casa Blanca, con 750.000 millones de dólares más que se están pagando de intereses, y con un crecimiento del déficit que ya va camino del 7% y que se va a ir al 8 o 9% los próximos años. Entonces, claro, ante esa tesitura, pues obviamente vender oro me parece que es una imprudencia, pero fíjate más aún, es que teniendo los tipos de interés reales positivos en máximos de varias décadas, que esto es un ataque brutal al oro, porque, como bien sabéis todos, el oro correlaciona negativamente con el tipo de interés real. Cuanto más fuerte es el tipo de interés, menos incentivos tiene la gente de llevar, o los agentes económicos, de llevar oro. Con todo, el oro está aguantando la zona de los $4.000. Es decir, tienes tipos de interés reales que no paran de subir y el oro ha tocado prácticamente el suelo. ¿Por qué? Porque hay un comprador muy potente en el mercado, que son los bancos centrales, que por supuesto no es un comprador de moda, es un comprador estructural, es un comprador del tipo value investor, ¿no? Efectivamente, y eso que cada vez parece que Japón está comprando menos bonos americanos. Si te parece, Gustavo, vamos con algunas de las consultas que tenemos, muchas, nos están llegando a través del canal de YouTube, del 687-050600, notas de voz. Vamos a empezar por ahí. Dale, pincha una, Íñigo. Buenos días, felicitaros por el programa. Quería preguntarle al analista su opinión sobre ASML Holding. ¿Cómo lo ve para entrar o qué proyección tiene a medio plazo? Gracias. Pues gracias a usted, a ASML. Ahí entramos otra vez no está dentro porque es holandesa, dentro de ese billón de cap que van a necesitar, pero es una empresa que es un actor más de ese ecosistema. Bueno, yo creo que los ingresos en los últimos trimestres han venido creciendo mucho más de lo que incluso el mercado esperaba. No es una compañía a la que yo siga porque realmente no encuentro en las tecnológicas valor o el suficiente margen de seguridad para poder estar tranquilo, pero el crecimiento que lleva en los últimos años es bestial, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que los 10 últimos años la compañía ha multiplicado por, no sé si 10 veces o lleva un 1.500. Sí, 1.300 era, por ahí, sí, una burrada. 1.400, pero vamos, yo lo que puedo decir a nivel general, no tengo mucha idea de esta compañía porque no me la he parado a analizar nunca y dar mi opinión sobre un gráfico me parece que sería un poco vago. Lo que puedo decir es que hay que tener cuidado con todo el sector de la tecnología en estos momentos porque creo que
bueno, en cualquier momento la duración pues puede ser testeada fuertemente por el mercado debido a que cualquier componente de esta inflación o inflación disparada podría hacer que las correcciones fueran mucho más de lo que el mercado espera, ¿no? Uh-huh. Hay un oyente que a través del canal de YouTube lo estoy leyendo, no sé si lo sigues, pero nos pregunté, bueno, dice, bueno, quería preguntar al señor Gustavo cómo ve una entrada progresiva en un fondo, aunque no pueda saber, pero sí, porque es de mineras, dice que es el DWS Invest Gold and Precious Sí. Metals, que es evidentemente que invierte en eso, en oro y en metales preciosos. A lo mejor no comprar el oro físico y entrar a través de ese instrumento que es el fondo. Bueno, yo te digo, las mineras este año han sufrido una corrección bastante, bueno, es verdad que llevamos subidas muy, muy fuertes. Yo cuando empecé a hablar de las mineras de oro y de plata hace 2 años, que todo el mundo, nadie hablaba de ello, estaba olvidado, pero luego multiplicaron por 3 y por 4 muchas de ellas el año pasado, en el año 2025. Obviamente porque la tesis de las mineras fundamentalmente descansaba no en lo que el mercado creía, en los costes de almacenamiento, en todo lo que es el coste operativo de caja, los sustaining costs y tal, sino más bien en el hecho de poder ver al oro por encima de los $2.000 estructuralmente, ¿no? Ahí, a partir de ahí los márgenes operativos y el beneficio operativo de las compañías se disparaba, ¿no? Ahora han sufrido una corrección porque el oro y la plata han corregido, pero la corrección de las mineras ha sido, en términos relativos, más bajas de lo que ha sido el oro. Es decir, cuando el oro corrige un 25%, las mineras suelen hacerlo más de un 50%. Y esta vez la corrección solamente ha sido de un 30 a un 35%. ¿Por qué? Porque parte del mercado entiende muy bien la estructura o la tesis estructural del oro y de las mineras y ven que siguen estando baratas. Entonces, comprarla a través de un fondo como el DWS me parece que para mí es una buena opción. Yo, de hecho, lo estoy haciendo, ¿no? A nivel personal también. Para aprovechar estas correcciones. ¿Por qué? Porque yo considero, primero, que sigo siendo alcista con los metales, muy alcista, porque sigo siendo bajista con la moneda fiat en el estricto corto plazo y ya no te cuento a largo plazo. Y segundo, porque muchas mineras, bueno, siguen baratas y yo tengo una tesis de inversión con ellas. Y es que creo que con estos, en cuanto el oro vuelva a subir a niveles de $5.000 o incluso más, creo que muchas mineras van a reducir la producción de oro. ¿Por qué? Porque van a tratar de optimizar su modelo de negocio en el cual, bueno, pues llevar el coche a 250 kilómetros no es tan rentable como llevarlo a 150 y alargar la vida de la minera, ¿no? Lo que se llama el LOM, que es el Long of Mine, ¿no? Si alargas el Long of Mine o la vida de la minera se vuelve mucho más rentable con un oro mayor. ¿Por qué? Porque no necesitas producir tanto, no necesitas pagar tantos dividendos y sobre todo el hachazo fiscal de los estados no es tan grande cuando produces menos. Y sabiendo tú que el oro lo sigues teniendo debajo, lo vas sacando con arreglo a tu óptimo de beneficios fiscales. Por tanto, para mí las mineras siguen siendo un valor a largo plazo y muchas de ellas multiplicarán otra vez por 2 y por 3, pero hay que tener cuidado porque no todas están igual de bien gestionadas ni todas tienen un buen CEO y un buen equipo management detrás, ¿no? Pero en general sí, yo creo que es una oportunidad para aprovechar el apalancamiento operativo que nos puede dar el oro. Pues ahí está la respuesta, Juan, que nos escribía a través del canal del chat de YouTube. Ahora, pues vamos otra vez a una nota de voz. Si tenemos, suéltala. Hola, buenas tardes. Quería ver si en la lista me podía decir algo sobre el Lili, que lo tengo y parece que tiene unas oscilaciones bastante grandes. Lo tenía hace unos días con unos beneficios de un 12 o un 14%, ahora los tengo con un 7% en pérdidas y a ver qué me puede decir porque lo veo con muchas oscilaciones. Y también si me puede decir algo sobre Amazon, que más o menos pues igual, ahora lo tengo más o menos a la par, pero el otro día tuvo un subidón y no sé qué hacer, si quitármelas del medio o qué hacer, a ver qué me pueden aconsejar. Muchas gracias. Bueno, solemos responder a una, no sé si esas dos Sí, compañías, Eli Lilly, la farmacéutica, y luego Amazon, que ayer superaba los 3 billones de capitalización bursátil. Bueno, Amazon, yo lo he explicado un poco en general. Creo que el negocio que tiene principalmente lo tiene en la nube y en el cloud y creo que todo su desarrollo viene por ahí, pero sigo insistiendo en que para mí las compañías
bueno, todas las que sean hyperscale, pues hay que tener especial ojo con ellas. De hecho, en el caso de Amazon, hemos visto como hace poco es muy llamativo, ¿no? Que en febrero se financió. Todas las empresas de grandes tecnológicas han pasado de ser oferentes de ahorro neto, porque generaban free cash flow muy grandes, ¿no? Y podían prestar su capital, a demandantes de inversión netos, ¿no? Demandantes de capital netos, es decir, han pasado de ser acreedores a deudores, ¿no? Y el caso de Amazon pues es muy particular, porque vimos en febrero como, si no mal recuerdo, emitió 90.000 millones de dólares en bonos, con una relación bid to cover o oferta-demanda de 4-1, es decir, el mercado fue en manada a comprar esos bonos, pero que 6 meses después ha vuelto a hacer otra emisión de bonos. Todo esto para evitar también las ampliaciones de capital y porque las hyperscale, como he dicho ahora, pues son demandantes netos de capital, necesitan endeudarse y el bid to cover ha caído muchísimo, con lo cual el mercado ciertamente está perdiendo cierta confianza también en que los flujos de caja puedan ser devueltos de la manera en que podían ser devueltos en febrero, y eso tienes que cotizarlo vía tipos de interés más elevados, ¿no? Bueno, en general, a mí, ya te digo, yo estas compañías que están en el ojo de absolutamente todo el mundo, me parece que es mucho más complicado hallar valor y tampoco es que sea un experto en la materia, pero sí, vuelvo a insistir en el mismo mensaje de antes. Mucho cuidado con las tecnológicas y con todos los sectores que están de moda relacionados con la IA, porque más tarde o más temprano pueden dar una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Eli Lilly, la norteamericana, no sé si lo sigues o en general un poco las farmacéuticas. Bueno, yo he estado invertido en varias compañías, esta compañía en concreto no la conozco, he estado invertido en varias compañías farmacéuticas que creo que por la parte del ciclo en la que estamos, pues tienen bastante sentido, ¿no? Y aparte que siempre no hay que olvidar que es un sector fuertemente defensivo, ¿no? Que en épocas donde los bonos que ya están anticipando un riesgo sistémico que es el que es, pues pueden tener bastante sentido en general, ¿no? Pero bueno, para decirle una opinión más sensata tendría que profundizar en los números y la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Uh-huh. Creo que además publica resultados mañana. Sí. 10 menos 10, luego resérvese un valor porque vamos con ese minuto de oro. Me parece que nos tocaba repasarnos. Bueno, vamos a ver el correo electrónico, que también hay consultas. Nos preguntan desde Murcia. Banco Santander dice: lo tengo con ganancias. ¿Me lo pueden analizar, por favor? Nos pregunta Encarna desde Murcia, el Santander. Encarna, yo creo que los bancos, cualquier persona te puede hablar de ellos, ¿no? Lleva todo el mundo toda la vida hablando de bancos y jamás nadie ha acertado sobre ellos, ¿no? Tal es así que, y es una realidad, ¿no? Quiere decir que incluso yo mismo no he recomendado llevar bancos nunca, porque me parece que su modelo de negocio es muy complicado, entender, o sea, bucearse en los balances y no sabes realmente lo que tienen, y sobre todo no entiendes lo que tienen, pero desde luego lo que sí que nos ha dejado a todos más que sorprendidos es el gran recorrido que han tenido en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo ver a Santander en 2,5 hace unos años, ¿no? Y ahora mismo, pues no sé si ha llegado a tocar los 20, ¿no? O incluso los ha superado. Espérate, no, los 12, estoy confundiéndome con BVA, ¿no? Los 12,5, ¿no? Entonces, son bancos, bueno, pues han multiplicado mucho en muy poco tiempo. Son también principalmente los culpables de todo el subidón del IBEX 35, casi todo el subidón del IBEX 35 los últimos años. Y, joder, pues tienes un Banco Santander que yo creo que ha hecho un 300-400% en los últimos 3 años. Esto, obviamente, por una razón de sentido común más que de análisis bursátil, pues no, es imposible que se mantenga esta tendencia, ¿no? Bueno, en cualquier momento, si las TIR de los bonos siguen estresándose, los bancos tienen muchísima deuda nacional y el Banco Santander en particular tiene muchísimos bonos europeos, pues si los TIR de los bonos siguen subiendo y los precios de los bonos siguen cayendo, los balances se están resintiendo, ¿no? Y más tarde, más temprano, tienen que pegar minusvalorar sus beneficios en términos de free cash flow, y eso puede hacer que haya una corrección, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, los bancos han sido los grandes triunfadores los 2 últimos años en todo el sector que más ha subido, y además lo han hecho de una manera que jamás lo habían hecho en toda la historia. Nunca la banca había subido tanto en los últimos
2 o 3 años, con lo cual para mí es un sector que ya está más que sobrecomprado, donde todo el foco está puesto, y si ha sostenido beneficios, pues empiezo a pensar que sería razonable mirar para otros sectores, ¿no? Hay otra consulta que acaba de entrar justo que yo creo que nos preguntaba por BBVA qué previsión se le ve a corto y largo plazo. Yo creo que esta misma explicación nos vale, ¿no? Que hacíamos para el Santander, Sí, Gustavo. sí, sí. Sí, es más de lo mismo. Y, sí, BBVA, antes te dije 20, pero pues BBVA está en 24 ya, pero vamos, el crecimiento de BBVA, sobre todo por el lado de LATAM, ha sido excepcional. Y es verdad que han hecho muchísimas cosas muy bien, pero vuelvo a insistir, es un sector que ha crecido más que la inteligencia artificial en los últimos años. O sea, es que tenemos bancos que han crecido más que Bitcoin en sus mejores momentos. Quiero decir, que han multiplicado en los últimos años por 10 y por 15, Banco Sabadell también, ¿no? Entonces, bueno, si ya de por sí me gustan poco los bancos, porque creo que es un modelo de negocio bastante complicado de entender y que está sometido a muchísima información que es difícil de anticipar, como por ejemplo la estructura de bonos que tienen en cartera, pues si yo creo que estamos en un contexto donde las tires de los bonos te están avisando de que el riesgo sistémico cada vez va a ser mayor, pues empieza a tener sentido, ¿no?, a mirar para otros sectores. Exactamente la misma tesis que he dicho con Banco Santander. Pues ahí está. No sé si tenemos alguna consulta más. Enseguida nos vamos al minuto de oro de 687-050600. Vamos allá. Buenos días, soy María José de La Rioja. ¿Me podrían analizar, por favor? En Agas pierdo un 5%. Entonces me imagino que me aconsejarán para ver si sigo o tengo que salir. Muchas gracias por todo lo que nos ayudan. Felicidades por el programa. Que pasen buen día y gracias. Pues muchas gracias. Nagas, que hoy sube un 0,15%, también casi otra vez en el sector de las materias primas, y en este caso, pues una actividad muy regulada. Sí, muy hiperregulada, ¿no? Y, yo huyo de todos los sectores que están hiperregulados porque todo lo que no sea libre comercio, bueno, pues siempre tiene para mí un problema, ¿no? Y es que digamos que los CEOs no tienen libertad para tomar decisiones que podrían optimizar la empresa. Dicho esto, yo creo que Nagas está cotizando a niveles del año 2024, lleva ya tiempo cayendo estructuralmente, pero es cierto que tendría mucho sentido llevarla desde el año 2025, que es cuando se empieza o se inicia el superciclo de materias primas y de commodities, ¿no? Porque es profundamente o es bastante probable que todo lo relacionado con las materias primas, con el gas, etcétera, con el petróleo, tienda a subir, como hemos visto en los últimos meses, y que esas tensiones van a seguir. Y sobre todo le diría a esta señora que una caída de un 5% en una empresa no es para plantearse si seguir o no en el valor. Quiere decir que cuidado con seguir el precio y no entender qué está haciendo la compañía, qué ha hecho la compañía y sobre todo qué va a hacer, ¿no?, los guidance. Así que lo que le diría es que los próximos resultados trimestrales vigile cuáles son las guidance de la compañía, que tampoco son demasiado impredecibles teniendo en cuenta que es un sector tan regulado, y a partir de ahí tome decisiones, ¿no? Yo particularmente no estoy metido en sectores tan regulados, ¿no? Pues ahí está la consulta mi paisana de La Rioja. 5 minutos para las 10, hora antes en Canarias, el minuto de oro. ¿Dónde o qué le gusta? ¿Dónde podemos ver oportunidad, Gustavo? Bueno, yo sigo siendo muy optimista con todo lo relacionado con las materias primas. No solamente el oro, la plata, que también, a pesar de las fuertes correcciones, creo que seguimos una tendencia estructural bastante elevada, sino también todos los productores que conlleva a ellos, no solamente de oro y plata, también de cobre. Me gustan todas las empresas relacionadas con el cobre y también sigo apostando por todas las compañías relacionadas con la producción de petróleo, ya sea producción de petróleo en el mar o incluso te diría que fuera de los sitios o de las zonas más tensionadas geopolíticamente. Todo lo que es offshore, pero drilling offshore, productores de petróleo de mar cerca del continente americano o por la parte de Norte Europa y lejos de las tensiones de Hormuz, pues yo creo que esas compañías siguen ofreciendo mucho valor y en general todo el sector industrial me parece que está demasiado barato y trataría de tener mucho cuidado con
con la inteligencia artificial. Pues ahí está la recomendación de Gustavo Martínez, analista financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y autor de Compra Oro, más que un metal, la vacuna contra el sistema, editado por Deusto, con el prólogo de otro gran economista como es Daniel Lacalle. Pues Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio de verano, que tengas un feliz día y hasta Muchas una gracias a próxima vosotros. ocasión. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo.